Compañeros, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Ya en el final de la noche, sé que la jornada ha sido dura, su jornada laboral y la jornada académica en estos últimos días con la carga de sus exámenes, y que hoy culmina ya con nuestro examen de Derecho Notarial. Así que muchas gracias por la participación de todos ustedes. Ya les voy a comentar, 500 tengo hoy. Antes de iniciar el examen vi nuevamente y refresqué la página. Subí a 522 alumnos entre las dos secciones. Me entregaron en tiempo 506 alumnos. Los demás posiblemente me irán a pedir examen extemporáneo. Algunos otros tendrán algún otro problema, pero la verdad es que entregaron 506 en tiempo. Muchas gracias por haber entregado los exámenes en tiempo. El promedio de entrega fue de 35 minutos. En 35 minutos ya habían entregado 490 alumnos. Así que los restantes lo entregaron en los siguientes 5 minutos. Muchas gracias nuevamente, compañeros. Ya les voy a dar la estadística de los resultados. Solamente de repente se los doy de una vez. De los 506 alumnos que entregaron en tiempo su examen, 7 alumnos tienen los 20 puntos completos, porque recuérdense que faltan 10 puntos que son los que yo tengo que calificar el caso práctico. 40 alumnos tienen 18 puntos, 66 alumnos obtuvieron 16 puntos, 101 alumnos tienen 14 puntos, y luego pues se va a distribuir de 12 puntos para abajo la cantidad. El promedio mayor, la media en la estadística que me da la página, la media es que la mayoría de los estudiantes sacó 14 puntos, que es el promedio. 7 con 20, 40 con 18 puntos, 66 con 16 puntos, 101 con 14 puntos, y de ahí de 12 puntos pues está distribuido el resto de alumnos, que si calculamos más o menos va a ser la mitad. Aquí son 506 alumnos. Bien. Espero, compañeros, que tengan ustedes en mente y recuerden básicamente qué fue lo que respondieron, no solo en la parte de falso y verdadero, en la prueba también de selección múltiple, y en su caso que les voy a explicar cuáles van a ser los puntos medulares, los puntos principales sobre los cuales voy a calificar. Voy a darles entonces las respuestas de esto con su fundamento legal. Los que no tienen fundamento legal pues es porque lo platicamos en clase, lo vimos en clase, y les vuelvo a repetir, todo está en los videos, está en la ley, está en lo que platicamos y está en lo que comentamos. Si recuerdan ustedes, el día lunes que platicamos en clase, pues todavía les di ahí algunos tips correspondientes a este examen. Les expliqué algunos aspectos y se los voy a decir. No estoy interactuando con ustedes ahorita, no tengo mi computadora ahorita, así que no voy a poder interactuar con ustedes, solo les voy a dar las respuestas que corresponden. La pregunta número 1 fue una sola variante para todos los alumnos. Así que la pregunta número 1, compañeros, como aleatoriamente les sale la respuesta a ustedes tendrán que pensar en cuál era la pregunta y cuál fue la respuesta que ustedes dieron. Yo se las voy a dar en el orden que yo lo subí a clase. De conformidad con la ley de la materia, el testimonio de la escritura pública de revocación del mandato debe inscribirse en el registro de poderes de la Corte Suprema de Justicia. La respuesta es verdadero. Recuerdo, y lo vi en el video que les dije, por favor lean con atención este artículo 1704
Apúntenlo y léanlo porque es importante que lo sepan. El 1704 del Código Civil dice: el testimonio de la escritura pública del mandato y el de la revocación debe presentarse al registro de poderes. La respuesta, entonces, verdadero. Es requisito esencial del instrumento público la intervención de un intérprete nombrado por el notario cuando una de las partes ignore el idioma español, el cual, de ser posible, debe ser traductor jurado. La respuesta aquí de falso y verdadero, la respuesta es falso. El artículo 29 y el 31, el 29 que lo dicen en los requisitos generales, numeral 6, la intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el español. La pregunta decía: la intervención de un intérprete nombrado por el notario. Por consiguiente, la respuesta es falso porque debe ser nombrado por la persona que ignora el español. Artículo 29, numeral 5, y el artículo 31, numeral 4, que dice la intervención de un intérprete, que es requisito esencial. Pregunta número 3. El otorgante que comparezca en un instrumento público y que se le identifique por medio de testigos de conocimiento, obligatoriamente debe conocer a los testigos de conocimiento que auxiliarán al notario. La respuesta es falso. Lo platicamos en clase, lo vi en el video. Les comenté que aquí la obligación es que el testigo lo debe conocer el notario. El notario designará a los testigos. Artículo 29, numeral 4 del Código Notariado, donde dice: o por dos testigos conocidos por el notario. No deben de ser conocidos de los otorgantes a quienes se les identifica por este medio. La respuesta es falso. De conformidad con el Código Notariado, el notario que adicione, aclare, modifique o rescinda una escritura matriz deberá poner al margen de esta razón de dicha circunstancia. Este artículo lo platicamos el día lunes. Les dije, lean ustedes el artículo 36 del Código Notariado. Y el 36 dice: el notario pondrá al margen de la escritura matriz razón de haber autorizado otra escritura que la adicione, aclare, modifique o rescinda. Por consiguiente, la respuesta en esta pregunta debe de ser verdadero. Y la última de falso y verdadero, la parte de la escritura pública denominada cierre se divide en cierre, advertencias, otorgamiento y autorización. Por consiguiente, la autorización es la parte del cierre que se integra por las firmas de los otorgantes y la del notario precedida de las palabras ante mí. La respuesta es falso. Se recordarán ustedes que, tal y como dijimos, advertencias, otorgamiento y autorización. La autorización solo correspondía a la firma del notario precedida de las palabras ante mí. Por consiguiente, era falso indicar que se integraba por las firmas de los otorgantes y la del testigo. Era únicamente la del testigo, la del notario precedida de las palabras ante mí. Por consiguiente, la respuesta es falso. La segunda serie, en la opción correspondiente encontrará la clasificación de las escrituras públicas de acuerdo a la doctrina notarial. Aquí solo les voy a dar la respuesta que correspondía. La respuesta era principales, complementarias y canceladas. Se recordarán, el día lunes también les repetí como 5 o 6 veces que las accesorias, las secundarias, también eran denominadas complementarias. Así que la respuesta en esta pregunta: principales, complementarias y canceladas. La pregunta siguiente, en el orden que yo lo subí a la plataforma: de acuerdo a lo estudiado en clase, los documentos idóneos para acreditar la representación legal del alcalde municipal de un municipio son. El día lunes también se los dije en clase, prácticamente les di como 3 o 4 respuestas. El día lunes les dije que era la certificación del Tribunal Supremo Electoral, donde se daba por aprobado y por electo el alcalde y su acta de toma de posesión del cargo. Ninguna de las opciones tenía esos documentos idóneos.
Por consiguiente, la respuesta debería de ser: ninguna de las opciones es correcta, ninguna tenía la certificación del Tribunal Supremo Electoral, ni tampoco decía la toma de posesión del cargo como los dos documentos idóneos. Por consiguiente, la respuesta era: ninguna de las opciones es correcta. La tercera: en la opción que corresponde encontrará el número correcto de testigos con que el notario debe auxiliarse para el cumplimiento de lo establecido por el Código Notariado al momento de fraccionar una donación por causa de muerte y el donante no pueda firmar. En su oportunidad y en su momento platicamos del artículo 42 como requisitos del testamento, y dice: la presencia de 2 testigos que reúnan las calidades que exige esta ley. Son 2 testigos. Como el donante, en este caso, aplico el artículo 43, donde dice: las escrituras de donación por causa de muerte contendrán las mismas formalidades que el testamento. Por consiguiente, decía al final, si el testador no sabe o no puede firmar, pondrá su impresión digital y firme por él un testigo más. ¿Cuál era la respuesta correcta entonces en este caso? La respuesta correcta era la opción que decía 2 testigos instrumentales y un testigo a ruego. Pregunta siguiente. En la opción correcta encontrará un requisito denominado no esencial de los instrumentos públicos. Si hicieron su ejercicio ustedes de cómo determinar cuáles eran los esenciales y los no esenciales, les tuvo que haber quedado sin subrayar, o en la forma que ustedes lo hubieran hecho el ejercicio, el artículo 29, numeral 11, que lo copié literalmente como está, y leo el artículo 11. Numeral 11 del artículo 29. La advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. Como decía la respuesta correcta: la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. De ahí no había ningún otro requisito, ni esencial ni no esencial, aquí, porque había un esencial que decía nombre y apellido de los otorgantes, pero la petición de la pregunta era los requisitos no esenciales. Y la última pregunta dice: el notario de las escrituras canceladas de conformidad con el Código Notariado debe dar aviso a la dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales que indica la ley dentro del término de. Recordarán ustedes, eso lo vimos el día lunes, se los expliqué, les dije leamos el artículo 37 y el fundamento legal aquí lo tenemos. El 37 literal A dice: remitirá al director del archivo dentro de los 25 días hábiles siguientes. Y la literal B dice: dar aviso del término indicado en la literal anterior dentro del término, eran 25 días hábiles siguientes. Ninguna de las opciones tenía 25 días hábiles siguientes. Decía 25 días calendario, no está obligado a dar aviso, 30 días hábiles, 20 días hábiles, 25 días hábiles siguientes a partir de la fecha que anule la escritura, es cancelada. Debe dar aviso del instrumento cancelado, sin embargo, no existe plazo para enviarlo. La respuesta correcta, ninguna de las opciones es correcta. Y por último, la tercera serie, que ya ustedes ahorita en este momento ya pueden tener sus respuestas y ya pueden tener ustedes su puntuación de 1 a 20 puntos con las respuestas que les he dado. Y el caso, la tercera serie, dice el ingeniero Walter Fajardo Ramos. Aquí tenían que hacer ustedes sus anotaciones correspondientes, su análisis, porque al final decía: aporte los datos que sean necesarios para elaborar la prueba y cumplir con todos los requisitos que establece el Código Notariado. Es necesario que lea con atención el caso y, al estar seguro de lo que debe redactar, inicie la prueba. El ingeniero Walter Fajardo entonces Ramos otorga ante usted hoy escritura de promesa de compraventa. Se recordarán que el lunes les dije que la escritura no importaba cuál era la escritura, lo único que le iban a cambiar era la denominación, lo dije en clase, y de ahí la comparecencia en todos casos es exactamente la misma.
Promesa de compraventa del inmueble tal, el ingeniero Walter Fajardo comparece en su calidad de mandatario general de la entidad Construcción Horizontal Sociedad Anónima. Aquí es un mandatario de una sociedad anónima a la que promete en venta. Los promitentes compradores son José Ávila Cepeda, comparece en nombre propio, o sea, una persona jurídica individual y va a ser promitente compradora, y una persona jurídica colectiva y va a ser también promitente comprador y van a ser copropietarios. Y la entidad Renta de Casa Sociedad Anónima será representada por su administrador único y representante legal, ingeniera civil Dora Patricia Delgado Paz. Precio de la promesa de compraventa, 189,000 quetzales. Eso no tiene nada que ver. El precio no es absolutamente relevante en esta pregunta. Como notario de la escritura de promesa de compraventa, únicamente redacte la parte denominada introducción. Eso significa que les estaba pidiendo desde el número hasta se recuerdan el día lunes, lo tienen ustedes fresco y en mente, les dije de conformidad con las siguientes cláusulas, 2 puntos, y ahí se quedaba su respuesta. Y entonces dice, usted conoce al señor Walter Fajardo Ramos. No así a los señores José Ávila Cepeda y Dora Patricia Delgado Paz. ¿Sí? Solamente el señor José Ávila Cepeda porta documento personal de identificación, por lo que debe de identificarnos por los medios legales que la ley determina. El señor José Ávila Cepeda tiene enyesada totalmente su mano derecha, por lo que no podrá firmar. Lo dije el día lunes, puede haber un distractor, si fuera de que no pudiera firmar, no tiene nada que ver ni ninguna relevancia en este caso en concreto, porque les pedí introducción y no les pedí cierre. Si hubiera pedido cierre, sí era importante de que él no pudiera firmar. En este caso no tiene nada que ver. El número de escritura que le corresponde en su registro notarial es la número 17. ¿Qué aspectos van a ser relevantes que voy a calificar? Primero, que la escritura sea la número 17. Ese es el número primero que voy a ver. Que sea la número 17. Se los mandé aquí, se los indiqué aquí, que es la número 17 que le corresponde a su registro notarial. 2, que la fecha sea el 1 de septiembre. No es correcto poner el primero, pero si pusieron el primero está correcto. Pero debe de ser el 1 de septiembre del 2022. Ante mí, Jorge Mario Álvarez Quirós, notario, comparecen por una parte Walter Fajardo Ramos. Lo único que les indiqué aquí fue su profesión, oficio o comercio. Entonces debería de ser la edad que ustedes quieran, 42 años de edad, casado, guatemalteco, ingeniero, porque se los dije y se los di, ahí sí les di la profesión, ingeniero de este domicilio, a quien doy fe de conocerlo o persona de mi conocimiento, porque decía claramente que al ingeniero Walter Ramos sí lo conoce usted, entonces tenía que identificarlo por el medio correspondiente, decir persona de mi conocimiento. Seguidamente debería de decirse que el señor Walter Fajardo Ramos comparece en su calidad de mandatario general con representación de la entidad Construcción Horizontal, lo que acredita con el primer testimonio o simplemente con el testimonio, inventan la escritura, de la escritura número 70 de fecha 20 de agosto del año 2021, autorizada por el notario Carlos Jiménez Valdés, que se encuentra inscrita en el registro de poderes de la Corte Suprema de Justicia, el número 400, el número que ustedes quisieran. Y recuérdense que lo dije en clase, cuando es mandatario de una sociedad anónima, el mandato debe estar inscrito, así. Y asimismo en el Registro Mercantil General de la República, al número 720, folio 20 del libro 15 de mandatos. Punto. Esa era la representación legal que ustedes tenían que hacer constar. Eso es lo que voy a calificar, que hayan inscrito ustedes el mandato tanto en el registro de poderes como en el registro mercantil, y ante todo que hayan hecho constar que el documento idóneo con el cual se está acreditando la representación legal es el testimonio o el primer testimonio de la escritura pública de mandato. Continúan ustedes con la otra comparecencia, y entonces, y por la otra parte comparecen José Ávila Cepeda.
de 40 años de edad, casado, guatemalteco, comerciante, aquí no les di profesión, de este domicilio, ¿sí? Quien se identifica con el documento personal, porque lo dije que era el único que portaba documento de identificación, con el documento personal de identificación, código único de identificación 1232, 40.721-0101, extendida por el registro nacional de las personas de la República de Guatemala. Sí, él comparece en nombre propio, ¿verdad? En nombre propio. Y también dice la entidad renta de casa sociedad anónima, que será representada por su administrador único y representante legal. A ella tenían que ponerle y Dora Patricia Delgado Paz, de 38 años de edad, casada, guatemalteca, ingeniera civil, porque les di la profesión, dice ingeniera civil Dora Patricia Delgado Paz, ¿sí? Ya cumplimos con sus datos individualizantes y no, a ella dice que el único que portaba documento de identificación era el señor José Ávila y al único que conocían era a Walter Fajardo. Por consiguiente, a ella tenían que identificarla por medio de 2 testigos, civilmente capaces, idóneos y de mi conocimiento, Julio Recinos y Carlos Menocal Batres. Punto. ¿Sí? Quien comparece en su calidad de administrador único y representante legal de la entidad Rentas de Casa Sociedad Anónima, lo que acredita con el acta notarial que contiene su nombramiento de fecha 20 de agosto del año 2020, ¿sí? Autorizada por la notaria Carolina Shirley Valdizón Pineda, inscrita en el Registro Mercantil General de la República, el número 30, folio 30, del libro 15 de Auxiliares de Comercio. Punto. Hago constar que tengo a la vista los documentos con los cuales se acreditan las representaciones, las cuales de conformidad con la ley y a mi juicio son suficientes para el otorgamiento del presente contrato. Importante que recuérdense que debieron haberlo dicho en plural porque eran 2 representaciones las que se estaban acreditando. Punto. Los comparecientes manifiestan hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ser de los datos de identificación personal anotados y que por el presente instrumento otorgan contrato de promesa de compraventa de bien inmueble contenido o de conformidad con las siguientes cláusulas, 2 puntos, y ahí terminaba su examen. Esa es la parte importante, número de escritura, datos individualizantes 7. A uno tenían que decir que era persona de su conocimiento, al otro con documento personal de identificación, a la otra persona con los testigos. El testimonio del mandato tenía que estar inscrito en el registro de poderes y en el registro mercantil general de la República. En el tema de la ingeniera tenía que acreditarlo con el acta notarial de su nombramiento inscrita en el registro mercantil general de la República. Básicamente esos son los datos que yo necesito que ustedes hayan cumplido como requisitos esenciales. Cambio de escritura, si me cambian el número de escritura pública, compañeros, no les voy a poner 0. Pero la nota no puede ser correcta porque ustedes me cambiaron el número y ahí se los di. Cambio de datos que yo di, es importante que sepan que la rebaja de puntos es máxima. No me hicieron constar que tuvieron a la vista los documentos, es un requisito esencial. También la rebaja de puntos es máxima. No me lo inscribieron en el registro mercantil, recuérdense que era obligatorio. Y la forma que acreditarlo: primer testimonio, el mandato, y acta notarial, el administrador único. Con eso concluyo las respuestas, compañeros. Con eso mi ofrecimiento este fin de semana ya empiezo a calificar. Son 522 alumnos los que tengo asignados. Así que me van a tener en ese tema un poco de paciencia. No me gusta calificar muchos de una vez. Se cansa la vista, se cansa la mente y se pierde la objetividad. Por ese motivo, lo que sí les ofrezco es que una semana antes, como mínimo, de su segundo parcial, ustedes van a tener sus notas correspondientes a este parcial. Muchísimas gracias, como siempre, compañeros. Les agradezco su tiempo. Nos miramos el día lunes con la sección D.
a las 6 menos cuarto de la tarde, y con la sección C, primeramente Dios, estaré con ustedes a las 7 de la noche. Bendiciones, feliz noche, hasta mañana.